Lo que vamos a estudiar en esta mañana, el asunto de la divinidad de Cristo en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Y en la tarde, en el siguiente culto, vamos a estudiar la humanidad de Cristo. ¿Es importante o no para nuestra salvación? Es importante, la Escritura lo dice. Las dos son importantes. ¿Por qué? Porque Cristo, la divinidad, se hizo carne. Y las dos naturalezas se han unido en Cristo. Amén. Las dos naturalezas se han unido en Cristo. Y este Cristo es el verdadero evangelio. Amén. Fuera de este Cristo, todos los otros evangelios no son aprobados por la Escritura. Y el mensaje del primer ángel nos manda a predicar el evangelio eterno. Amén. El evangelio que estaba desde la eternidad y será por la eternidad. Es un evangelio que salva al hombre. El hermano Alonso Tellons decía que el libro de Gálatas, que nos habla del evangelio, ¿verdad?, es plenamente el mensaje del tercer ángel. Amén. Entonces, Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que doblemos rodilla, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Reconocemos que nuestras mentes son finitas y que nuestra humanidad lleva degradada 6,000 años de pecado. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros si no es con la ayuda de tu Espíritu Santo en este momento? Pedimos que nos asistas, que vengas e ilumines nuestros pensamientos, Señor, nuestro entendimiento, para honra y gloria tuya, para entender el evangelio como está en la Escritura, como se ha presentado a los hombres desde Adán hasta el día de hoy, Señor. El evangelio eterno, el evangelio que es poder para salvar al hombre del pecado. Y para eso necesitamos comprender lo que las Escrituras dicen de ti. Pedimos que tus santos y poderosos ángeles, tus ministros que son como llama de fuego, también nos asistan en esta reunión. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El libro de Lucas, capítulo 24, verso 25. Lucas capítulo 4, verso 25. Entonces les dijo, 24. Si ven que fallo en algo o a veces puedo estar puedo haber escrito mal allí. Sí, Lucas 24, 25 dice. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué debemos creer, hermanos? Todo lo que los profetas han dicho. Amén. El pueblo adventista nació para creer todo lo que los profetas han dicho, pues somos el pueblo de la profecía. Amén. Somos el pueblo predicho a Daniel allá en el 4:57, cuando le dijo: hasta 2,300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Estamos profetizados desde el 4:57 como un pueblo que se levantaría para predicar la purificación del santuario celestial. Eso nos da una identidad profética como ningún otro pueblo religioso en esta tierra. Somos un pueblo profético, anunciado en Apocalipsis 10. Somos un pueblo profético anunciado en el mensaje del primer ángel, que decía que se debe predicar el evangelio eterno. Fuimos anunciados en el año 96 por el profeta Juan en el Apocalipsis. Somos un pueblo profético, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Pero el pueblo de Israel también era un pueblo profético. ¿Pero lo habían entendido? ¿Qué dice? Tardos de corazón, tardos de entendimiento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara ¿dónde? En su gloria.
Y para probar que Él era el Cristo, comenzó desde Malaquías. Comenzó desde los Salmos. ¿Qué hubiera pasado si no comenzaría desde Moisés? Él mismo hubiera estado aceptando que los libros de Moisés no son inspirados. Pero los libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, dice, ahí ustedes me van a encontrar. Amén. Por eso, hermanos, ¿qué tan importante es el llamado de Dios en este santo sábado como el llamado de Dios a los discípulos de Emaús? Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué dice ahí? Lo que de él decían. ¿En dónde vamos a empezar a conocer a Cristo? ¿En dónde debían los discípulos de Emaús empezar a conocer a Cristo? En los escritos de Moisés. Amén. Desde allí. Y siguiendo por todos los profetas. Moisés, los escritos de Moisés son conocidos en hebreo como la Torah o la enseñanza. ¿Sí? La Torah, con el acento hispano. La Torah. Los profetas, ¿verdad? Son los Navim, y los escritos son los Ketuvim. ¿Sí? También ahí mismo en Lucas capítulo 24, ese mismo día que Jesús está con los discípulos de Emaús, se va al aposento alto. Ahí están los discípulos, Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Debiéramos, como pueblo de Dios, ser un pueblo también entendido, como Cristo nos mostró, y saber encontrar a Cristo en la ley de Moisés. ¿Dónde siguió? En los profetas y en los salmos. La Biblia dice, hermano, que un testimonio, que una situación o un problema se establece con base en 2 o 3 testigos. Amén. Aquí tenemos ¿cuántos? 1, 2 y 3. Con base en 2 o 3 testigos. Así que les dijo, todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde podemos encontrar a Jesús? En los 5 libros de Moisés, Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Generalmente nosotros cuando damos estudios bíblicos, ¿dónde empezamos a mostrar a Jesús? Así es. Y no estamos mal, estamos bien. Pero el Nuevo Testamento es un cumplimiento y un desarrollo de lo que está escrito en el Pentateuco, la Torá, ¿verdad? El Navim y el Ketuvim, que son los profetas y los salmos. ¿Y cómo está compuesto el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento tenemos 5 libros. Y dice, comenzando desde allí, ellos hablan de mí. En el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? También 4 evangelios. Tenemos los escritos, la historia del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos las cartas, la historia de la iglesia primitiva. Amén. En el Antiguo Testamento tenemos a Daniel como el libro principal profético. ¿Por qué? Porque ahí está tan declarado cuándo iba a venir el Mesías. Amén. Daniel 9, 24, 27. En el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis.
tan declarada todas las circunstancias que rodearán y que antecederán a la segunda venida de Cristo. Amén. Y sucede que nuestra profeta, la hermana White, dice que el libro de Apocalipsis es una extensión del libro de Daniel. Gloria a Dios. Somos un pueblo profético. No podemos despegarnos del Antiguo Testamento. Es el mismo Cristo. Amén. Y saben una cosa, hermanos, es cierto, por eso les dije, cuando empezamos a dar estudio bíblico, ¿desde dónde empezamos? Empezamos de Juan, ¿verdad? Pero en los discípulos, ¿desde dónde daban estudios bíblicos? Sí. Léete el capítulo número 2 del libro de Hechos. Está hablando Pedro y Pedro empieza usando todo el Antiguo Testamento. Ese era su sermón que dio. Léete el sermón del hermano Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó toda la historia del Antiguo Testamento para declararles que el Cristo era el Mesías. Amén. No solamente Cristo, los apóstoles también. Y la misma estructura literaria del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, los 4 evangelios, los libros históricos, la historia de la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo a las iglesias, libro profético de Daniel, libro profético de Apocalipsis, y hay un complemento. El Apocalipsis es la extensión del libro de Daniel. Así que tenemos el privilegio nosotros, hermanos, en esta mañana y como pueblo adventista del séptimo día, ir a los escritos que dijo Cristo a los apóstoles de Emaús y a los hermanos, también a apóstoles, a los discípulos de Emaús y a los apóstoles que estaban en el aposento alto. Amén. Amén. Entonces, mira lo que dice aquí. Patriarcas y profetas. En las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. Dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Otra vez el Hijo de Dios declaró: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan, y agregó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dice, ¿cuál era entonces el error del pueblo de Israel? Dice que tenía a Moisés y a los profetas, pero no los oían. ¿Tenemos el espíritu de profecía, hermano? ¿Lo debemos oír? Sí. Pero ¿cuál es nuestra realidad como pueblo? ¿Cuál es nuestra realidad como pueblo? Oh, si escucháramos a la profeta y a los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, seríamos un pueblo peculiar, único en este mundo. La gente viniera a preguntarnos no solo recetas de comida, sino cómo le han hecho ustedes para ser el mejor pueblo sobre la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero tristemente dice, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan, porque ellos hablan de mí, dijo Cristo. Sí, dijo Cristo. Hay muchos que no toman en cuenta la historia del Antiguo Testamento. No. Defienden el concepto de que el Nuevo Testamento ha ocupado el lugar del Antiguo y por ende el Antiguo Testamento ya no está vigente. Pero la primera obra de Cristo con sus discípulos fue comenzar desde el alfa del Antiguo Testamento. Amén. Hermanos, nosotros debemos seguir el ejemplo también de Cristo, ¿cierto? Debemos seguir el ejemplo también de Cristo.
El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras. Amén. Cristo es Dios y Cristo es humano. En el Antiguo Testamento también tenemos en sombras y figuras que Cristo es Dios y que Cristo es humano. Sí. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y el desarrollo del Antiguo. Abel creía ¿en quién? En Cristo. Y fue tan ciertamente salvado por su poder como lo fueron Pedro y Pablo. El Dios que anduvo con Enoc, ¿quién era, hermanos? ¿Quién era? Jesucristo. A ver, ¿cuántos pensamos cuando decíamos, bueno, Enoc caminó con Dios? ¿Con quién pensábamos que había caminado? ¿Con el Padre o con Jesucristo? ¿Sí? ¿Sí pensamos que había caminado con Cristo? ¿Caminado con Cristo? Bueno, había caminado ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Bueno, por el tiempo, ¿verdad? Existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento mientras rechazan el Nuevo. Pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y profetas. Si vosotros creyéis a Moisés, dijo Cristo, creerías en mí, porque de mí escribió él. Amén. Estamos teniendo un seminario en esta mañana empezamos. El seminario es de Cristología. Cristología es lo que la Biblia dice de Cristo. Amén. Pero si nos metemos ya en el concepto teológico de las escuelas de teología, Cristología es lo que los teólogos dicen de Cristo. Muchos de los que pretenden enseñar el Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Y escuchen bien lo que dice aquí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son parte de un todo inseparable. Inseparable. Bueno, esto ya lo leímos. Y aquí viene algo muy interesante. Desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo ha sido el estudio de las mentes, ¿qué? Humanas. Palabras de vida del gran maestro, página 98. Página 98, esto ya lo leímos. Esto también. Pablo hacía lo mismo. Pablo hacía lo mismo. Los que están apuntando, Hechos 17, ¿verdad? Hechos 17, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Pablo hacía lo mismo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hechos 17:11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, ¿de quién está hablando allí? De los bereanos. Amén. De los bereanos. Entonces, vamos a encontrar a Cristo en los escritos de Moisés. ¿Estamos listos? Porque es lo que Cristo hizo. Él no dijo, me tienen que aceptar porque yo acabo de ir al Padre y hoy, ¿verdad? Vengo de allá y ustedes cállense, ya, acéptenme porque yo acabo de venir del Padre. Era el primer día de la semana. Cristo había ido al Padre y había bajado, su sacrificio había sido aceptado y ahora les dice, comenzando desde Moisés, ¿qué privilegio tuvieron ellos? Que estaban platicando con aquel que había estado en la presencia del Padre. Y qué humildad de nuestro Señor Jesucristo.
que aún habiendo descendido de la presencia del Padre aquel primer día de la semana después de su resurrección, no dejó a un lado la Escritura. Nunca podemos ni debemos dejar a un lado la Escritura, hermanos. Y como pueblo de Dios tenemos los testimonios, ¿verdad? Como pueblo de Dios tenemos los testimonios. Éxodo 22:20, vamos a la Escritura. Éxodo 23, gracias. En la mañana, los que no estuvieron en la mañana, hablamos de Cristo en el Génesis, ¿verdad que sí, hermanos? Hermanos, los que estuvieron en la mañana, porque algunos dirán, bueno, ¿por qué no empieza desde Génesis? Bueno, es que ya empezamos en la mañana. En la mañana empezamos, pero vamos a regresar a Génesis también hoy. Bien, Éxodo 23, 20. Y qué precioso es, como estudiamos ayer, deleitarnos en la Escritura en este día del Señor. Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel. La palabra en hebreo es melech, que también puede traducirse como mi mensajero. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Qué dice aquí, hermano? Porque mi nombre está en él. En ciertas excepciones en el Antiguo Testamento, el Padre habla y le dice a Moisés, mira, yo voy a enviar mi ángel. Repito, la palabra ángel también puede ser entendida como mensajero. He aquí yo envío mi mensajero o mi ángel delante de ti que te guarde. Pero ¿quién será ese ángel? Dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Entonces, este no es cualquier ángel y mensajero. Un mensajero que perdona la rebelión puede ser un ángel normal. ¿Quién es? Es Cristo. Porque mi nombre está en él. ¿Mi nombre? Llegaremos a ese momento. Porque Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿Y qué significa eso? Cristo era el líder invisible de los israelitas. ¿Quién los guiaba? ¿Quién era ese ángel que los introducía, que los sacaba? ¿Quién era? Cristo era el líder invisible de los israelitas. Tenían grandes privilegios. Todos fueron testigos de la maravillosa obra de la mano de Dios cuando atravesaron el Mar Rojo. Todos estuvieron bajo la nube, símbolo de la presencia, ¿qué? Divina. Pregunta, ¿por qué una nación tan favorecida no valoró y mejoró el privilegio de ser educada nada menos que por el Dios viviente? Cristo era su instructor, era su guardián. Aquí dice, guárdate delante de él. Amén. Cristo era su guardián, su escudo, su defensa. A ver, hermanos, ¿Cristo sigue siendo nuestro instructor, nuestro guardián, nuestro escudo, nuestra defensa? Amén, gloria a Dios. Sigamos adelante a la Canaán celestial. El mismo Cristo que guiaba a su pueblo a la Canaán terrenal es el mismo Cristo que se ha dispuesto a guiar a su pueblo a la Canaán celestial. Gloria a Dios. Fueron instruidos por él, obviamente. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para rendir perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Este sería su cerco alrededor que les impediría destruirse a sí mismos con prácticas pecaminosas. Con maravillosa paciencia, Dios se esforzó para educarlos en el arte de creer como
de creer en Él como autor y consumador ¿de qué? ¿Quién era su líder? ¿Y Cristo era qué? Y es Dios. ¿Y seguirá siendo? Dios. Tienen a Moisés. Y si no oyen a Moisés, ¿cómo me van a entender a mí? De hecho, hay un escrito, recuérdenme en qué diapositiva estoy, en la 29. Esto es muy interesante, porque en el libro de Juan nos da a entender que en ese momento, tanta luz que habían tenido en el Pentateuco y ya no sabían lo que habían leído. Miren lo que dice aquí. Decían, pero sabemos de dónde es. Decían así, ¿quién decía? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es quién? ¿Qué decían? ¿Será que los gobernantes están mal? ¿Será que los gobernantes ya lo reconocieron como Cristo, como el Mesías? Y luego fíjense lo que ellos pensaban del Mesías, de Cristo que es Dios. Miren, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Se dan cuenta cuán cegada estaba su mente? Hermanos, el Pentateuco era tan clarito, pero ya ellos decían, no sabemos ni quién será el Mesías. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, o sea, Jesús se indignó. Dice, a mí me conocéis. ¿Qué decían? Que no lo conocían. Digo, a ver, espérense. Ustedes están diciendo que no me conocen. Ustedes a mí me conocen. ¿Cómo? Ustedes a mí me conocen. Me han leído en Génesis, me han leído en Éxodo, me han leído en todos mis libros. Ustedes me conocen. No digan que no me conocen. Qué tremendo, hermano. Ellos decían, nosotros no sabemos quién será el Cristo. ¿De dónde va a salir? Y Jesús, oyendo estos, alzó la voz. Imagínense nada más. Alzó, a ver, ¿cómo que no me conocen? Dice, a mí me conocen. Y no solamente me conocen, sabéis de dónde voy y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no. Entonces, ¿a quién conocían? A Cristo. ¿A quién no conocían? Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vengo a dar a conocer al Padre. Porque ustedes en el Antiguo Testamento lo que han escuchado es de mí. Ustedes sí me conocen, aunque digan que no me conocen. Ustedes sí me conocen. Pero hay uno que no conoce. Es el Padre. Y yo vengo a darles a conocer al Padre. La hermana White dice que Cristo vino a darnos a conocer quién es el Padre. ¿No es glorioso, hermanos? Pero ellos confundían. Nosotros como adventistas hemos dicho que ellos confundieron la profecía. Está bien, confundieron la profecía. La profecía del Antiguo Testamento que decía que se debía establecer un reino, ¿verdad? Ellos pensaron que el reino debía ser allí inmediatamente y no después. Pero no solamente confundieron el reino, confundieron al Señor del reino. Pensaban que estaban conociendo al Padre cuando en realidad les había estado hablando ¿quién? Jesucristo, el Rey. Dice, yo los he guiado en el desierto, anduve con ustedes, les di comida, les estuve en la nube, abrí la roca, fui yo. Y ellos dijeron, a ti no te conocemos. Qué importante es conocer el verdadero Cristo. Porque si no caeremos, hermanos, en la misma desgracia. En la misma desgracia que cayó el pueblo de Israel. Al no conocer el verdadero Cristo, no lo aceptaron. Y al no aceptarlo, no recibieron el don del Espíritu Santo. Y ese pueblo que no conoció al verdadero Cristo, ni quiso conocer al Padre que vino a ser revelado por medio de Cristo cuando Cristo se hizo carne, fue destruido en el año 70.
Por eso la hermana Huay, hablando de esto, dice, existe el peligro que como pueblo tengamos falsas ideas de justificación por la fe. ¿Quién te justifica? ¿Qué Cristo te justifica? Eso será el siguiente tema. Amén. Pero, hermano, cuando tenemos que empezar desde Moisés para entender el Nuevo Testamento. Entonces, su pregunta, hermano, era la diapositiva número 29. Cristo era el líder invisible de los israelitas. Todos estuvieron bajo la nube, símbolo de la presencia divina. Dios se esforzó por educarlos en el arte de creer en Él como autor y consumador de la fe. Amén. Miren, Cristo se esforzaba de una y de otra manera para enseñarles que Él era Dios. Por eso dice, ya le he terminado de tomar foto, hermanos, ustedes díganme. Por eso dice, he aquí yo envío mi ángel, óiganlo, va a estar con ustedes, mi mensajero va a estar con ustedes. Si no lo oyen, no perdonará Él su rebelión. ¿Seguimos? ¿Cuál es la fuente de la cita? Cartas y manuscritos número 13. Y de esas cartas y manuscritos número 13 es el manuscrito 166 de 1898. Y el párrafo 16. Hermanos, espero que después que termine el día santo el Señor, los que quieran, porque varios jóvenes me han dicho, hermano, ¿cómo es que se puede investigar? Hermano, es muy sencillo. Después del sábado, los que quieran, ¿verdad? En algún momento, no me gusta quitar el orden que los hermanos han puesto, pero en algún momento los que quieran, ¿verdad? Aquí con la pantalla vamos a enseñarles o compartirles, ¿verdad? Es muy fácil investigar, entrar a todos los escritos, revistas, de la Review Herald y todo eso, y a los cartas y manuscritos. Otra cita más de allí, mire lo que dice. En su peregrinación por el desierto, Cristo fue el líder invisible de los hijos de Israel. Envuelto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego por la noche, los condujo y los guió. En su favor manifestó constantemente las riquezas de su divino amor y paciencia. Moisés, nombrado por Dios jefe visible de los hijos de Israel, fue llamado el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Hermano, el Cristo que los alimentó por 40 años en el desierto es el mismo que hoy nos dio de desayunar. Amén. El Cristo que los cuidó en el desierto del calor y les mandó una nube, es el mismo Cristo que hoy nos cuida. El Cristo que le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, ve y sácalos. Es el mismo Cristo que en este día sábado nos dice: sé y conozco tu aflicción. Y en este sábado, si crees en mí, si dejas tu aflicción en mí, yo puedo ayudarte. ¿Saben que el Cristo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo? Pero me refiero a las descripciones del Antiguo Testamento. Nos ha ayudado aún mucho más a entender el Cristo del Nuevo Testamento. Amén. Dios atravesó la orgullosa tierra de Egipto tal como se revelará en los últimos días. Con fuego y tempestad y muerte, el gran yo soy redimió ¿a quién? A su pueblo. Ahora, Patriarcas y Profetas, página 336, dice lo siguiente: en todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de ¿quién? De Cristo. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunión directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Entonces, ¿por qué Cristo
era el que estaba guiando a Israel? Porque desde que el hombre cayó, Israel no podía hablar directamente ¿con quién? Ni Adán, ni Abraham, nadie podía hablar directamente con Dios. Desde allí se necesitaba un mediador. Amén. Por eso Cristo era el que los llevaba. Y era el que se le apareció a Abraham. Mira lo que dice aquí. Toda comunicación, Patriarcas y Profetas 3:36. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio ¿de quién? De Cristo. Fue el Hijo de Dios, y esto ya lo vimos en la mañana. Hijo de Dios es un título. ¿Se acuerdan? Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con Él, hablaron con Él, con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí nosotros entendemos que en muy pocas excepciones, pero en la mayoría era Cristo quien hablaba. Por eso les dijo a los hijos de ellos, ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo que no me conocen? No sé si te ha pasado que alguien dice, ¿no te acuerdas de mí? Y tú lo ves, no me acuerdo. ¿Sucede? Pero Cristo no aprobó eso. Él dijo, ustedes sí me conocen, solo que no entienden lo que está pasando. Cristo no fue solo el que dirigía a los hebreos en el desierto. Mira lo que dice aquí. ¿Te acuerdas que leímos Éxodo 23:20? ¿Te acuerdas? Aquí está escrito. El ángel en quien estaba el nombre de ¿quién? Entonces, el Cristo del Antiguo Testamento también lleva el nombre de ¿quién? De Jehová. Nombre de Jehová. Y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste. No solo es el que dirigía a los hebreos en el desierto, sino el que también fue el que dio ¿qué? La ley a Israel. ¿Quién le dio la ley? Cristo Jehová. Por eso cuando tú lees, yo soy Jehová tu Dios, generalmente ¿en quién pensamos? ¿En Cristo o en el Padre? Generalmente. ¿Y quién la dio? Cristo. ¿Será que también estamos como los discípulos? ¿Será que también estamos como ellos? ¿A quién le dijo, cuántos años he estado? Se lo dijo a sus discípulos. Muéstranos al Padre. Porque Él vino a reconocer, Él vino a enseñar a quienes ellos no habían ¿qué? Conocido. También fue Él quien dio la ley a Israel. Amén. Qué tremendo, hermanos. Ahí están los versos, si ustedes quieren anotar, tómenle una foto porque si lo anotan se van a tardar mucho, ¿verdad? Pero ahí están todos los versos donde en el Antiguo Testamento, solo en Génesis, el que hablaba con Él, con Adán, con Noé, con Abraham, con Jacob, con José, era Cristo. Amén. Era Cristo. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, patriarcas y profetas, lo dice Isaac, Jacob, Moisés, comprendieron el Evangelio. ¿Por qué lo rechazaron, hermano? ¿Por qué mi Cristo fue rechazado? Porque no se entendió quién era. ¿Por qué hoy Cristo puede ser rechazado? Por lo mismo, hermanos. Porque el Evangelio ha sido sustituido por tradiciones o teologías de hombres. Ha sido sustituido por eso. Le habla a Moisés y le dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, en visiones de noche. Y dijo,
Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. ¿Y qué le dijo? Yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Quién es este que está hablando? Dice aquí, él fue el quien habló a los patriarcas. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa. Habló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac. ¿Y quién? Entonces, ¿quién está hablando allí a Jacob? Yo soy el Dios de tu padre. Es Cristo. Él es el ángel con quien Jacob luchó toda la noche. Amén. Pero él pensaba que era su enemigo. ¿Verdad que sí? Y cuando se dio cuenta que no era su enemigo, se aferró a él y se aferró a él. Y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Es lo mismo que este sábado podemos decirle a Cristo, porque es el mismo Cristo. Amén. Y le podemos decir con todo lo que traemos en la familia, en la persona, en las situaciones, porque en ese momento Jacob estaba pasando una terrible situación. Podemos decirle, no te dejaré si no me bendices. Hay necesidad en todos nosotros en esta mañana. ¿Cuántos en esta mañana necesitamos la bendición de Dios? Yo la necesito, hermano. ¿Cuántos creemos que necesitamos mejorar más, ser mejores cristianos? Jacob sabía que necesitaba ser un mejor cristiano porque era Cristo el que hablaba con él. Y cuando se dio cuenta que era Cristo, ¿qué dijo? Donde estuve, dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Yo soy el Dios de tu padre. Y miren lo que le dice. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Mira, te vas a ir a Egipto, va a pasar 400 años, pero yo te haré volver. Ahí a quien estabas siendo profetizado. Profeta levantaré de en medio de ti. Amén. Moisés, profeta levantaré de en medio de ti. Bueno, entonces se van a Egipto y ya cuando José está muriendo en Egipto, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién era este Dios que los iba a visitar? Cristo. Y os hará subir a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Amén. Bueno, entonces llega el tiempo en que el pueblo de Dios tiene que ser libertado. Hermanos, va a llegar un tiempo en que el pueblo de Dios tiene que ser libertado. Amén. Cuando se esté dando el decreto de muerte, y de eso hablamos un poco. Cuando, así como ellos fueron oprimidos por guardar el sábado, ¿se acuerdan el tema de ayer? El pueblo de Egipto guardaba el sábado, el pueblo de Israel en Egipto ya no guardaba el sábado, y Moisés llegó a decirles, guarden el sábado. Dice la Biblia y el Espíritu profecía. Se enojó Faraón, ¿por qué le estás sabatizando? ¿Por qué lo estás anunciando el sábado? Y los oprimió más. Y entendimos ayer una cosa, que la santificación del sábado es necesaria para la liberación del pueblo de Dios. Amén. Entonces, cuando llegó el tiempo de ser libertados, Dios escogió a Moisés. Moisés es un símbolo, un prototipo de Cristo. Amén. De la liberación final. Éxodo 3, ustedes saben la historia. Éxodo 3, ¿saben la historia? Éxodo 3, viendo Jehová que él iba a ver, la zarza, ahí está. Ustedes saben la historia de la zarza, y la zarza no se consumía, ¿verdad que sí? Varios hemos cantado ese cantito. No sé si por acá tengan ese canto de la zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Quién era este Jehová? ¿Y quién es este Dios? Es Cristo mismo, porque él lo vio y él le llama. Viendo Jehová, porque él es el nombre
Dice, enviaré mi ángel en donde estará mi nombre. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y hermanos, ¿eso fue allá o también es el día de hoy aquí? ¿Qué es lo que hace santo un lugar? La presencia del gran yo soy. Así que sea donde estemos, hermanos, debe haber reverencia. Los hermanos deben educar a sus hijos toda la semana y decir, aquí vamos a ir a un lugar, vamos a ir al lugar de reunión, allí estará la presencia de Dios. Amén. Y todos los grandes debemos actuar no como si estuviera, sino como realmente Él es. Él está con nosotros. Donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo, dijo Cristo Jesús. Y hermanos, a veces cuán ligero se toma el culto a Dios. Cuán ligero y cuán irreverente somos, si yo me cuento primero. Y le pido a Dios que me ayude. Porque invocamos la presencia del Dios Todopoderoso. Y en un momento, nos podemos olvidar de quién está en medio de nosotros. Tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. ¿Cristo es Dios? ¿Dios es Cristo? ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que Cristo es divino, de acuerdo a la Escritura y al espíritu de profecía. Por el tiempo voy allí, dice, vas a ir y te van a preguntar, vas a ir y vas a ir en mi nombre, vas a rescatar a mi pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios, que es Cristo. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto de la tierra de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y es lo mismo que nos dice hoy, hermanos. Amén. ¿Quién soy yo para ir a dar el mensaje del segundo ángel y sacar al pueblo sincero que está en Babilonia, sacarlo a la luz? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para predicar el mensaje de la imagen de la bestia y contra la bestia? ¿Quién soy yo? Y Dios nos dice en esta mañana, ve, porque yo seré contigo. Amén, hermanos. Tengamos esa seguridad. Entendiendo el Cristo del Antiguo Testamento, tenemos una gran seguridad al dar el mensaje del tercer ángel. Entonces respondió Moisés, ¿quién soy yo? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Si nos ayudan a subir, por favor. Dijo Moisés a Dios, he aquí, dijo, ok, dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios, que es Cristo, a Moisés. Así les vas a decir, ¿verdad? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Le responderás, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza, decía a todas las gentes, 16:1. Desde el monte de Horeb diciendo, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne. Y a nosotros nos dice en esta mañana, hermanos, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo.
Tenemos grandes promesas en la Escritura, hermano. Y a veces decimos, ¿y cómo sé que esta promesa se puede cumplir en mí? Vuelve los ojos a Cristo y dice, yo soy la seguridad de la promesa que te he dado y que tu mente quizá está dudando. Mírame a mí, yo soy la seguridad de esa promesa. No te dejaré, no te abandonaré. Si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Yo soy. ¿Qué significa yo soy? A fin de conocerle. Párrafo 14, página 14, párrafo 1. ¿Qué significa yo soy? Yo soy significa una presencia eterna. Amén. ¿Qué significa yo soy? ¿Y eterno es que ha existido en algún momento, que no ha existido en algún momento? Eterno es que siempre ha existido. Amén. Eterno significa que nunca hubo un periodo allá en el pasado que Cristo no existiera. Eterno. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Yo soy. Y en inglés aquí dice, Cristo estaba usando el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la idea de presencia eterna. Amén. Isaías también vio a Cristo y sus palabras proféticas están llenas de significado. Hablando por él, el Señor dice, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas. Esto es Isaías 40, ¿es 43 o 63? Ahí dice 43. No temas porque yo estoy contigo. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. ¿Pero quién está hablando aquí? Cristo, Jehová, yo soy, presencia eterna, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo Jehová, santo vuestro creador de Israel, vuestro rey. Amén, hermanos. Debe creerse en el Señor y debe servírsele como el gran yo soy. ¿Como quién debe servírsele, hermanos? Como una presencia, ¿qué? Como un Dios eterno. Amén. Como un Dios eterno. Entonces los judíos decían, bueno, este no puede ser Dios porque es hombre. Hermanos, si tú lees Isaías 53, todo, allí habla de la misión. Ustedes lo han leído. Ahí está en inglés, I am means an eternal presence. Yo soy significa una presencia eterna. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, uniendo eslabón con eslabón en la cadena profética de la eternidad pasada a la eternidad futura. Amén. ¿Cuántos anhelamos la vida eterna? Yo lo anhelo, la vida eterna, hermanos. Y en esta mañana Dios nos dice, Cristo nos dice, presencia eterna, yo soy, te puedo dar vida eterna. ¿No es el mismo evangelio que dio cuando Cristo vino? Es el mismo evangelio que dio cuando Cristo venga. Cuando Cristo vino. Yo soy. Digo en el nombre del Señor. Presta atención a esta palabra. El Señor ha existido siempre en perfección desde la eternidad. Él ha sido siempre lo que ahora es. Yo soy el que soy, el alto y sublime, que habita la eternidad. Ese es su título. Antes que naciesen los montes, antes que formase la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Por eso, lo que no entendieron los judíos fue esto. Así que cuando llegó Cristo, no le conocieron y no le aceptaron como Dios. Porque ellos pensaron que en el Antiguo Testamento el que les había estado hablando era el Padre y no era el Padre, era Cristo mismo.
Oiga, qué confundidos estaban entonces los judíos. Y cuando les dice, yo les vengo a hablar del Padre, a revelar el Padre, el carácter del Padre. No es cierto. De Nazaret puede salir algo bueno. Nosotros sabemos de dónde eres. No nos vengas a decir que vienes del Padre. Sabemos de dónde vienes. Qué tremendo, qué tristeza para nuestro Señor Jesucristo haber trabajado en el Antiguo Testamento con su pueblo y que cuando llega no lo reconocen como el que se había manifestado con ellos. Qué ingratitud no reconocer al verdadero Dios. ¿Qué significa yo soy? ¿Presencia qué? Eterna. Eterna. ¿Quién dio los 10 mandamientos? Cristo. Por eso dice cuando dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy. Ahí está. Mira, hermano, cuando llegó Moisés y les dijo eso, dijo, el Eterno me ha enviado. Amén. El que siempre ha existido me ha enviado. Y eso le dio una seguridad para ir a hablar con Faraón. Faraón hacía sus pirámides para que ahí lo enterraran. Pero vengo en el nombre del que nunca muere y del que nunca ha tenido principio ni tendrá fin. Y eso le dio ánimo al hermano Moisés y se fue a hablar con el Faraón. Amén. Hermano, su lenguaje no era perfecto. Tú no te preocupes, hermano. No te preocupes. Si tú eres fiel a Dios, aunque no sepas leer, el Señor tiene tanta misericordia de ti que te puede enseñar a leer y te puede mostrar las grandes maravillas que los que saben leer no quieren entender. Pero si tú sabes leer y quieres entender, también el Señor es misericordioso. Amén. Éxodo 21. El eterno, presencia eterna, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién está hablando? Dios, Cristo. Y le está diciendo al pueblo de Israel, otros dioses no vas a tener. Dioses ajenos. Ahora, quiero mostrarles esto. Nos enfocamos aquí. La palabra yo soy es esta. ¿Sí? Y la palabra Jehová en hebreo es esta. Esta es la Yod, la Hel, la Vau y la Het. ¿Se dan cuenta que Jehová y yo soy tienen la misma raíz en la gramática? Esta es como la J para nosotros. Mire, es la misma. Es la misma raíz en el hebreo. Cuando dice, yo soy Jehová, te está diciendo presencia eterna, presencia eterna. Amén. Es la misma raíz en hebreo. Yo soy y Jehová tienen la misma raíz gramaticalmente. Estas son las vocales. Esas son vocales. Pero la raíz es la misma. Por eso él dice, yo soy, ahí va, eterno, Jehová, el que tiene vida en sí mismo, eso significa, eterno. Y luego, Dios, pues Dios es divinidad. Una divinidad eterna, es lo que está diciendo cuando nos da los 10 mandamientos. Nosotros como pueblo debemos ejercer fe y tener fe en la Escritura, hermanos. Entonces, escuchen bien, entonces algunos me han dicho, entonces hermano, Deuteronomio 6:24 dice, escucha, Shama Israel. Shama es hebreo, escucha. La Shema es conocida, no Shama, Shema. Shema Israel. Podríamos decirle Yahweh, o Yahvé, o Yahvé. Antes no había vocales, se las pusieron. Jehová tu Dios uno es. Pero aquí usted me está presentando que Cristo es Dios y el Padre es Dios. ¿Y por qué entonces le dice, escucha Israel, es uno? Si hasta aquí yo he puesto mi nombre en el otro, en el ángel, en el mensajero. Es muy sencillo. La palabra hebrea para uno de cantidad es Yazid.
Y la palabra hebrea para uno en propósito, pero pueden ser más de uno, pueden ser dos, o hasta tres, o hasta una multitud, es Ejad. Y cuando dice Jehová, tu Dios, no dice Yasib, de uno de cantidad, dice Ejad, de uno en propósito, pero pueden ser más de uno. Ejemplo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Ejad. Son dos personas con un propósito. Amén. En Génesis, en la historia del diluvio, he aquí todo el pueblo es Ejad, uno. Todo el pueblo es uno. ¿Uno en qué? En pensamiento. Cuando dice, la primera vez que se pronuncia es cuando se habla del primer día de la semana. Dice, y fue la tarde y la mañana, son dos elementos ahí, Ejad, un día. Entonces, hermano, es que el pueblo de Israel no tenía por qué rechazar al Mesías. Todo lo tenía claro. Todo lo tenía claro. Ahora, nosotros quizá no hay excusa porque tenemos la Biblia y el Espíritu profecía. No hay excusa para nosotros porque ahí están los escritos, hermano. Esto no es algo que he inventado. Ahí está escrito, hermano. El asunto que en estos tiempos no se entiende la divinidad es que hemos dejado de estudiar a Cristo como Él dijo que debemos estudiarlo, comenzando desde Moisés. ¿Quién dio los 10 mandamientos? Cristo Jesús. Ahora vean el comentario de la sierva del Señor cuando habla y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí mira, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién está hablando? Cristo y Dios. Y mira lo que dice el comentario de la hermana Huay. Ahí está, hermano, en Patriarcas y Profetas. Esto es Patriarcas y Profetas. Es Patriarcas y Profetas. ¿Dónde? Es el comentario de Patriarcas y Profetas. La ley dada a Israel. Mira lo que dice. Aquí, estos son los mandamientos. Ahora el comentario. Hay varias cosas que me tengo que... Aquí está, este es el comentario. Patriarcas y Profetas, página 277. Mira el comentario. No es el comentario, cualquier comentario, hermano. Es inspiración. En el primer mandamiento, Jehová el Eterno. Antes, ¿cómo lo interpretábamos? ¿Qué era quién? El Padre. Pero el que está dando los mandamientos dice, yo soy tu Dios, y dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Quién es? Cristo, el Hijo. Está hablando aquí, está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque el Padre puso mi nombre en mí, su nombre en mí. También, porque Él es eterno. Yo soy eterno, dice Dios. En este primer mandamiento, Jehová, el Eterno. ¿Qué dice aquí? ¿El que posee qué? El no. Es el Eterno, posee existencia propia. Nadie se la ha dado. Él es mismo, el no creado. Él es la fuente de todo y el que lo sustenta, ¿qué? Todo. En inglés lo dice más clarito. Jehová, the eternal, el eterno, self-existent, autoexistente, uncreated one. Hermano, termino con esto. Si yo digo que Cristo tiene un momento en la historia que empezó a existir, estoy contra los 10 mandamientos. Si yo digo que Cristo en algún momento de la historia, allá en la eternidad, fue engendrado, no creo en los 10 mandamientos. No lo creo.
Estoy yendo contra la Biblia y contra el espíritu de profecía cuando se estudia a profundidad. Entonces estoy creando un Dios a la imagen de mi propia concepción, a la imagen de una interpretación privada. No estoy presentando el mensaje del tercer ángel, del primer ángel y del segundo ángel, porque Babilonia y la bestia no tienen al Dios de la Biblia, no lo tienen. Ellos dicen que el Cristo del Nuevo Testamento tiene un origen, cuando el Cristo del Pentateuco es el gran eterno yo soy, el autoexistente, el no creado. Es cada vez que tú ves yo soy el buen pastor, la roca eterna, léete los salmos. Cada vez que se habla del yo soy o de Dios en los salmos, es Cristo. Amén. Y entonces, ¿cómo es que nada más hay un verso en el Antiguo Testamento que dice, yo te engendré hoy? Y todos los demás dicen, yo soy eterno. El problema está en la traducción y eso lo vimos en la mañana. Si hay alguna pregunta, lo veremos en la tarde para clarificar. Dios es eterno. Cristo es Dios. Él es el que dio los 10 mandamientos. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios a quien predicamos en el mensaje de los 3 ángeles. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.